Bueno, acá arrancamos. A ver ahora. Mm. A ver ahí. Ahora sí, ahora sí. Debe ser un problema de Instagram, porque la vez pasada el otro colega me decía lo mismo. En los ¿Te videos, pasó lo mismo? en el último salió como si fuera un fantasma, se escuchaba la voz nomás. Ay, Dios. Bueno, ¿cómo va? Buen día, Gonza. Gracias por la Gracias a invitación. vos. Hola, Vale, ¿cómo andás? ¿Cómo va? Buen día a todos los que se están sumando. Sí. Bueno, si querés te voy presentando, Dale. que hace tanto no te tenemos, que es difícil coordinar con vos, obviamente, por tus horarios. Y los míos también. Sí. Doctora Grisela Silato, abogada UBA de la querida Universidad Abierta de Buenos Aires, de la Universidad de Buenos Aires, quiero decir, especialista en Derecho del Niño, Niñas y Adolescentes y Adultos Mayores, y también en Derecho Previsional. Y obviamente también especialista en Consumidores y Derechos Humanos y además capacitadora. Exactamente. Capacitadora Bien completo. en lo que es Derecho Previsional. Sí, sí, la realidad es que, a ver, las tres áreas que trabajo, todas tienen que ver en algún punto o conectan con lo que son los derechos humanos, porque incluso en lo que es, digamos, el rubro consumidor, vos también tocas cuestiones de trato digno, cuestiones de hipervulnerabilidad por razón de la edad. Hay niños, niñas y adolescentes que por más que no tengan la edad de 18 años de edad, si tuviesen que hacer un reclamo en consumidor, están facultados para hacerlo, con lo cual son todas áreas sensibles, si se quiere, ¿no? Todas convergen en lo mismo, tanto consumidor como infancia y adolescencia y todo lo que es previsional, convergen todos, digamos, están todas atravesadas por los derechos humanos en algún punto, con lo cual la realidad que hoy estamos atravesando en materia normativa de alguna manera también toca a estos sectores. Sí, además sos codirectora de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asociación de Abogados del Fuero y miembro del Instituto de Derecho Familia del Colegio de Capital Federal. Correcto, sí, integro el Instituto de Derecho de Familia del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Y bueno, y además es un placer también tenerte como miembro en la Comisión de Niñez y Adolescencia. Bueno, vamos a contarle un poco a la gente de qué se trata. Ustedes saben que la Asociación de Abogados del Fuero lo que hace es muchísimo la protección de los derechos de los abogados, sí, que podamos trabajar en las distintas áreas. Obviamente que en cada comisión hay especialistas que dirigen la misma y hay miembros que la integran. Y lo que tiene de bueno es que podemos, digamos, acompañarnos entre nosotros como colegas, tratar temas de actualidad, generar encuentros, debates, acompañarnos si tenemos dudas en alguna causa. Y bueno, lo que tiene de bueno es que uno se inscribe de manera gratuita online desde la página, perdón, de Abogados del Fuero. El único requisito es estar matriculado y no importa si están en capital o en algún punto del país, digamos en el interior, el único requisito es estar matriculado y que tengan matrícula activa. Esto lo aclaro porque por ahí hay algunos colegas que tienen algún cargo público o estando en funciones han tenido que suspender la matrícula y ahí ya habría un impedimento para que puedan ser parte. Pero si no, bueno, todos los colegas están invitados a sumarse a las distintas comisiones. En mi caso, tengo el honor de manejar la codirección de la Comisión de Niñez y Adolescencia junto con la doctora Natalia Girardi. Y bueno, y con todos ustedes, porque acá, digamos, más allá de que nosotras somos directoras, como le decimos siempre, pueden participar activamente, generar encuentros, y bueno, vamos a tener un año de mucha actividad. Ya venimos desde el año pasado y de años anteriores insistiendo con el rol activo que tenemos que tener los abogados de niñez y adolescencia en el ámbito administrativo, no solo en el ámbito judicial, porque también hay como una falsa conciencia de que somos
operadores funcionales a las causas donde hay disputas entre progenitores y de repente puede haber algún problema a nivel salud, a nivel escolar, a nivel social, y ahí nosotros podemos tener intervención también. Así que bueno, un poquito también la idea es que sepan que existe la figura del abogado del niño y que podemos actuar en la órbita administrativa, que para eso estamos capacitados también. Bueno, ¿querés empezar, Gris? Decime por dónde querés empezar, porque hay mucho para hablar. ¿Querés arrancar? Está todo... Sí, este año además, ya sé que se viene laburando el año pasado un montón y este año más que nunca va a ser también. Sí, 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 tal cual. Bueno, en este punto también, a ver, sí me gustaría clarificar algo, porque hay muchos que salieron a decir que los abogados salimos a manifestarnos de alguna manera preocupados por el DNU porque nos iba a dejar sin trabajo, con el tema sucesiones, con el tema divorcios, con el tema de, bueno, también desde el punto de vista de los laboralistas, esta cuestión de que, digamos, haya multas por trabajo en negro y que haya artículos que se dejen de aplicar si sigue vigente y se aprueba el DNU, porque hasta ahora no tenemos certeza de su firmeza, pero bueno, la realidad es que es todo lo contrario, digamos, los abogados vamos a tener trabajo igual, porque una persona que no se asesora para hacer un divorcio correcto, para hacer una sucesión dentro del marco de la ley, todo lo que es el trabajo mal registrado, no registrado, o las multas que sea, etcétera, estamos hablando de derechos constitucionales. Entonces, más allá de que haya una norma inferior que diga lo opuesto, nosotros vamos a tener trabajo siempre. O sea, si el decreto sigue vigente, vamos a tener trabajo, y si el decreto cae, vamos a seguir teniendo trabajo igual que veníamos teniendo antes del decreto. Digo, no es impedimento. Entonces, la realidad es que lo que estamos haciendo los abogados es informar sobre derechos y qué cosas están en juego y qué cosas se pueden llegar a pelear a la justicia. No es que nos vamos a quedar sin trabajo. En tal caso, el que pierde es el ciudadano que mal informado va y hace una, o toma una acción sin tener la información que necesita tener. Entonces, digo, tenemos un código civil y comercial repleto de normas, no creo que sea en vano, por algo existe. Y la realidad es que no todos han estudiado derecho, por algo no todos tienen por qué saber cuáles son sus derechos y cómo protegerlos, si no todos seríamos abogados. Pero bueno, quiero también dar esa tranquilidad, que los abogados no es que salieron a manifestarse en contra del decreto porque nos quedábamos sin trabajo, sino para poner, digamos, un manto de piedad y de que entiendan de que hay cosas que ya fueron adquiridas y que con el tiempo, digamos, vamos a seguir trabajando sobre esas áreas y seguir protegiéndolas porque tenemos normas incluso supranacionales que nos permiten hacer eso. Cortar un poco con la mala prensa de nosotros que no tiene nada que ver. La actualidad jurídica pasa por otro lado, la actualidad jurídica pasa por informarle a la gente de que hay cosas que existen antes del decreto. Viste que yo te contaba este tema de la cuota de la prepaga. A ver, a mí me parece una locura, dentro de lo que es el servicio de salud, varios puntos. Primero, que a una persona se le cobre más por tener X cantidad de edad, de años. Te puedo asegurar que hay personas que son mayores de edad, que tienen una salud excelente, y hay jóvenes que están arruinados o con 2 millones de problemas de salud, y que también necesitan de prestaciones del servicio de salud, y a lo mejor en mayor intensidad que lo que puede necesitar una persona mayor de edad. Entonces creo que dentro de la perspectiva de los derechos humanos, hablar de una cuota de prepaga en términos de edad es una de las cosas que primero habría que tocar, y esto no lo trajo el DNU, esto viene de antes. Esto viene de antes y es nuestro deber como abogados informarlo. Nosotros conocemos el derecho y sabemos cómo funciona el sistema. Entonces, no pasa solo por el tipo de consumo que pueda llegar a necesitar la persona. Porque, a ver, hay una realidad. Aquel que paga una prepaga y por ahí durante todo un mes no utiliza ni un servicio de nada, porque puede ser, la persona no vive en el médico. Es como quien paga el seguro, ¿viste? Lo pago todos los meses, a veces lo puedo necesitar, a veces no. Y las dudas. Exacto.
Y para algo están recaudando con la cuota que uno paga todos los meses. Y aún así tenemos juzgados federales que se vienen abajo de demandas de amparo de salud. Y ese choclo de demandas vienen de antes del DNU, no es de ahora. Digamos, nosotros en la justicia estamos reclamando lo obvio, ¿entendés? Hay prestadores que no te dan un servicio si vos no tenés un CUD, certificado de discapacidad. A ver, si un profesional me manda a hacer una evaluación, tengo la orden del profesional que me lo pide, ahí empezó y terminó. Sin embargo, hay muchos que si vos no tenés la etiqueta de la discapacidad, no te atienden, no te asisten. Y ahí el problema lo tiene el DNU o lo tiene el prestador que dice no te atiendo si no tenés CUD. Entonces, revisemos eso, revisemos las formas. ¿Entendés? Yo tuve que casi pedir bajo insistencia un profesional cercano al domicilio, de paso les cuento sobre la petición, si querés, Sí. para que le hagan a mi nene la evaluación neurolingüística para ver en qué grado de desarrollo madurativo está, porque incluso la neuróloga infantil me ha llegado a decir, yo no sé si hay un problema madurativo o hay un tema de autismo, así como te lo estoy diciendo. Después de llamar 5 veces al centro de atención al socio, logré que un profesional me haga la excepción de atenderme al nene y que me dé un diagnóstico, o una devolución, no diagnóstico, porque en realidad fue un informe lo que me dio. Y en el informe lo que salió determinado es que lo que hay es un pequeño desajuste por falta de estímulo. O sea, no tiene rótulo de autismo, no tiene ninguna etiqueta de nada, no necesita CUD, ¿ok? Lo que digo es, el CUD como política pública de Estado debería existir en casos súper excepcionales, porque la realidad es que no todos conocemos a todas las personas, y yo puedo estar hablando con vos, y por ahí tenés alguna, qué sé yo, dificultad o característica humana no visible, que si vos no me la decís, o el que te conoce no me lo dice, yo no lo sé. Entonces, pero son casos súper excepcionales, ¿sí? Entonces, acá hay una falla que viene de base, incluso prepandemia, porque si no, no se entiende que hay chicos que terminen la primaria sin tener sus capacidades de desarrollo intelectual en pleno auge, de no saber resolver un problema matemático, de no saber interpretar un texto. Digo, estos chicos el día de mañana salen del colegio y van a la facultad y en un futuro pueden llegar a ejercer algún oficio o una profesión. ¿Y con qué herramientas intelectuales van a contar para poder lograr desarrollar ampliamente sus capacidades profesionales? Y nosotros cuando seamos mayores, ¿a qué profesionales vamos a acudir para que nos atiendan? Cuando vos te enterás que hay chicos terminando la primaria o incluso la secundaria que tienen dificultad para comprender, más allá de saber leer y escribir, entonces ahí nos damos cuenta que el problema es prepandemia. Un chico que está terminando 5º año este año, la pandemia es de hace 3 o 4 años, la falla educativa viene de antes. Entonces, haciendo un análisis por ahí muy profundo, muy de fondo, llegás a la conclusión de que nuestra generación fue criada dentro de un marco educativo con un enfoque de derechos humanos diferente, en el cual se trabajaba la lectoescritura porque se daba por entendido de que vos aprendías a hablar naturalmente en tu casa. Y no es así. No todas las familias viven en un mismo contexto socioeconómico y la escuela tiene que ser en ese sentido integral. Algo que también hoy me permito cuestionar. Se habla mucho de políticas de inclusión. Inclusión es encajar en un envase. Si no encajas en el envase, no estás adentro. Sin embargo, la propia ley de educación te habla de que tiene que haber un sistema integral. ¿Por qué dice sistema integral y no dice sistema inclusivo en sus primeros artículos? La ley 26.206, que es una ley nacional y que tiene alcance en todo el país. No importa en qué punto de la República vos te encuentres. Y si vos me estás hablando de que la ley te dice que el sistema educativo tiene que prevenir y atender, y previene porque te avisa, pero no atiende, hay una falla. Acá la doctora Cheru dice, ni hablar de la falta de ESI, absolutamente. Hay chicos que con canciones de canticuénticos pudieron manifestar que estaban siendo abusados. Entonces, ¿de qué estamos hablando?
Yo lo que estoy pidiendo en la petición, que abrí en julio del año pasado, y esto fue a raíz de no encontrar quien me haga la evaluación neurolingüística tras una lucha, no encontrar profesionales que me atiendan al nene para ver cuál era su situación si no tenía un CUD. Bueno, una violación sistemática de los derechos humanos en la infancia propiamente, ¿no? La violación del derecho a la salud, del acceso al derecho a la salud. Entonces ahí digo, acá lo que está faltando es estimulación del habla en las escuelas. Y hay muchos que te dicen, no, porque la docente del jardín, yo no estoy en contra de las docentes del jardín y no les estoy reclamando ni exigiendo nada a las docentes del jardín. Estoy diciendo que así como tienen música con un profesor de música y así como tienen gimnasia con un profesor de gimnasia, que tengan al menos una vez a la semana como materia estimulación del habla para desarrollo del neurolenguaje, que fomenta su neurodesarrollo y después van a poder trabajar la lectoescritura. Y es más, los profesionales capacitados en dar estas técnicas, incluso, en muchos casos, se han ido a capacitar al exterior. Con lo cual, si fuera tan simple aprender a hablar y conectar el habla con lo que es la comprensión y la expresión, no habría profesionales capacitándose a ese nivel. Entonces, ¿qué hacen? Terminan en una técnica derivacionista, te mandan al hospital, te mandan al médico particular, entonces vos con el chico haces un tour de médicos, ¿viste? Vas al neurólogo, vas al psicopedagogo, vas al fonoaudiólogo neurolingüístico, vas a todas las terapias que te piden. Cuando son cosas que al ser un tema de desajuste y de falta de estímulo, y eso va de la mano de educación, se puede resolver desde el sistema educativo, porque te puedo asegurar que mi hijo no es el único. Hay un montón de chicos en esta situación. Y hay fallas que cuando se detectan de grande porque no se trataron a tiempo, esos chicos terminan con la etiqueta del CUD por no haber tenido el estímulo a tiempo. Entonces la petición que yo hoy estoy haciendo no es solo por mi hijo, es por todos los chicos y por todas las familias que pueden tener a esos chicos en esa situación, que les falta el estímulo del habla, porque bueno, los que saben dicen que el cerebro viene como cableado para hablar cuando uno nace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si yo no trabajo eso, ¿cómo me pongo a trabajar otras cosas? Está bien, yo hoy, tras una lucha intensa, conocimiento de la norma y saber cómo tengo que hablar, cómo me tengo que mover, estoy en otro escenario. La realidad es que mi hijo se levanta a la mañana y me dice, hoy vamos al doctor. No, mi hijo se tiene que levantar a la mañana y decir, vamos al jardín. No es normal ir al médico frecuentemente. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Peor, los chicos que ni siquiera tienen acceso a un médico, porque lo que también nos pasaba es que como no lo podíamos resolver a través de la prepaga, nos anotamos en una lista de espera en el hospital. Y una fonoaudióloga de hospital que no tiene orientación neurolingüística lo empezó a tratar. Y mientras yo espero que atiendan a mi hijo, llegan otras madres con otros nenes de la misma edad o incluso de 6 años, mi nene hoy tiene 4, que le dicen, bueno, señora, mire que la tengo que anotar en lista de espera. Un chico de 6 años que no tiene desarrollado el habla y va a entrar a primaria trabajando en lectoescritura, tiene que entrar en una lista de espera, porque el sistema de salud está colapsado. Entonces ahí también hay que revisar las políticas públicas de vuelta con enfoque de derechos humanos. La actualidad que hoy tenemos es que tenemos un montón de normas, hay un compendio normativo de todos los colores, porque hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos te habla del tema, y sin embargo seguimos peleando por un acceso correcto y justo al sistema de salud y al sistema educativo. Entonces, yo hoy estoy juntando firmas porque pido que en todo el país se incorpore en la currícula estimulación del habla como materia, llevada adelante por profesionales entendidos en el área. Si el profesional es el fono neurolingüístico, que es hasta ahora los que todos vienen coincidiendo en esto, perfecto, que haya un fono neurolingüístico trabajando estos estímulos con todos los chicos, porque también hay una falsa conciencia de que ocasiona un retroceso en el resto. ¿Y a vos quién te dijo que porque tu hijo habla bien va a comprender y entender cuando vengan más grandes los contenidos? Nadie te asegura nada. Entonces es en beneficio de todos los nenes de la sala. Así que bueno, me reuní con funcionarios, sigo avanzando en esto, porque bueno, acá no se trata todo el tiempo de estar, que saque la ley de esto, que ponga la ley del otro, que agregue, no, tenemos leyes, lo que falta es que se cumplan, mientras que no se cumplan,
son adornos escritos, que nos sirven a nosotros como herramienta, como digo siempre, nuestra caja de herramientas para poder trabajar y defender los derechos. Pero no hay nada más agotador, Gonza, te juro, que estar reclamando y pidiendo lo obvio. Iniciar un amparo de salud para que te den una prótesis. Iniciar un amparo de salud para que te den un acceso a las prestaciones de salud que corresponden, porque para algo existís como organismo estatal. Hay gente que tiene que iniciar un amparo de salud teniendo el derecho y teniendo el sistema de salud la obligación de dar el servicio. Entonces la culpa no la tenemos los abogados. Yo en su momento lo dije, no somos los abogados los que generamos la industria del juicio, son los que no cumplen con las leyes. Es distinto el escenario. ¿Entendés? Así que bueno, por eso abrí la petición y la sigo difundiendo hasta que me entere que en la grilla escolar diga los días tal, estimulación del habla. Hasta no llegar a eso, vamos a seguir insistiendo. Lo que pasa igual es, yo lo veo como algo muy profundo, obviamente porque toca todo lo de salud y educación y además porque yo trabajo en la escuela y yo sé que la escuela, lo que es secundaria y también se transmite a otros, ahora está visto como una guardería. Lamentablemente es, y además tenemos edificios donde se trabaja que muchos no tendrían que estar ni habilitados, faltan provincia, yo digo por lo que he visto y donde trabajo en provincia de Buenos Aires. Claro, vos estás en Por eso, yo provincia. sé lo que es trabajar en provincias y yo imagínate, estamos en zona de Adrogué, yo como preceptor, aparte de algunas cosas que he hecho como profe, padres que me dicen, Sí. mi chico creo que estaba en cuarto o tercero, me habían pasado un informe porque el mismo nene quería que le hicieran un examen para ver si tenía, creo que era TAC me parece, lo habían hecho una evaluación, me dice, lo tuvimos que pagar aparte, me dice, porque la obra social no me lo cubría o me daban turno de acá a un año más o menos, y ya lo tenía en particular el informe. Lo tuvieron que, me dice, encima un informe que salió carísimo, me dicen. Me dice, No, es una sí, locura. Es una locura. Y después encima tenés que reclamar reintegro y capaz que te dan el 20% de lo que te tendrían que haber dado. con el tiempo y la... Hay cosas, por eso, bueno, ahí repetimos de vuelta, estamos reclamando lo obvio. A mí me parece tremendo, me parece tremendo. Lo mismo el tema de la ESI, que recién decían. Sí, obviamente. A ver, a cada edad se les enseña a los chicos en un lenguaje claro, sencillo y acorde a su cabecita, más vale. A un nene de jardín, a un nene de primaria no se le va a hablar igual que a los chicos de secundaria. Tienen otra formación, tienen otra forma de captar el exterior. Digo, se trabaja mucho el enfoque interdisciplinario, sobre todo en estos primeros años de vida. Si nosotros solamente hablamos de, por ejemplo, no solo ESI, hablamos de bullying. Aunque te parezca mentira, hay colegios que han sido sancionados por la brutalidad que han atravesado algunos alumnos de parte de compañeros, incluso dentro de los baños. Multas millonarias estamos hablando, no estamos hablando de 2,50 pesos. Entonces, yo me pregunto, cuando se habla de bullying, ¿de qué manera se habla de bullying? Por ejemplo, ¿no? ¿Se habla con enfoque de derechos humanos? La vez pasada estaba leyendo un artículo de un hombre de más de 40 años que cuando era chiquito sufría tanta discriminación y tanta violencia que dejó el colegio y vivió más de 30 y pico de años encerrado. No quería tener contacto con el exterior. Entonces, si hablamos de bullying, hablamos de salud mental, la salud mental como el ABC de todo. ¿Se habla de salud mental en las escuelas? ¿De qué manera se trata? ¿Quién lo enseña? ¿Hay visitas de profesionales en las instituciones para formar a los chicos y concientizarlos? Porque yo te puedo decir, mira, está mal que le pegues a un compañero, pero no empieza y termina ahí. Yo me acuerdo cuando éramos chicos te decían, no hay que pegarle al compañero. No me sirve que me digas solamente eso. ¿Por qué no me contás más cosas? ¿Por qué no me decís lo que le puede pasar al otro? ¿Por qué no me decís que ese chico cuando venga grande
se puede llegar a querer vengar de lo que le hicieron de chico porque en ese momento no tuvo la capacidad de poder defenderse. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando monstruos. Entonces, el enfoque preventivo en términos de derechos humanos, con la legislación que hoy tenemos, también abarca las escuelas en estos puntos. Tenemos ley sobre el bullying, sobre el acoso escolar, sí. Tenemos ley nacional, tenemos ley en capital, tenemos ley provincial, tenemos fallos y aún así siguen pasando las cosas. ¿Qué quiere decir? Que estamos atajando las consecuencias, pero seguimos sin atajar la causa. ¿Y en qué momento se va a empezar a generar conciencia para atacar las causas? Porque todos los días prendemos la televisión y nos enteramos de cosas. Y, ¡ay, qué horror! ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? No lo vamos a erradicar, ya sabemos que no. Pero mientras podamos ejercer la prevención, bienvenido sea. Al día de hoy los abogados de niños seguimos exigiendo que nos abran la puerta a las escuelas. Te dicen, ay, los abogados no tienen por qué estar en las escuelas. Ah, ¿no? ¿Y por qué entonces el psicopedagogo sí? Si el colegio no es un hospital. Claramente están en esas áreas porque ahí está el público que uno tiene que asistir. Entonces, nosotros podemos ejercer un rol más activo y efectivo estando cerca de esos chicos, de esos niños, niñas y adolescentes, para asesorar a los chicos y a las familias y a dar el sostén que necesitan en el momento oportuno. Te cuento otra y ya cambiamos de tema si querés. Hace poco me cuentan de una abuela, ¿sí?, que pidió ayuda al colegio porque ella tiene a cargo a su nena chiquita, a su hija chiquita, a su nieta. Ella quiso tramitar o que la ayuden a tramitar una guarda compartida con otra persona por si a ella le pasa algo. ¿Qué hizo el grupo de profesionales interdisciplinarios que están en lo que es equipo de orientación escolar? Consultaron con el consejo. Acá en Capital vos tenés el consejo de niños tiene las defensorías zonales en cada comuna. El consejo la mandó a la zonal lo mandó a un abogado, que no sé si tendrán en la cartilla o qué, porque esto es a la carta, y el abogado le dijo, venga en abril del año que viene, una persona mayor de edad, ¿a vos te parece que le den un turno tardío para resolver una cuestión que es urgente? Entonces, si los abogados de niños estuviésemos recorriendo las escuelas para atender situaciones de la misma forma que los equipos de orientación escolar distritales lo resuelven, hay muchas cosas que podemos abordar para atajar las situaciones a tiempo como corresponde. Hay cosas que no necesitan de turno, necesitan de una respuesta. Somos personas. Hoy estamos, mañana no sabemos. Esa señora mayor de edad se volvió a su casa con la angustia de saber si le pasa algo con quién quedaba esa nieta. O sea, no necesitaba decir mayores cosas. Vos tenés una persona, esto es como en derecho penal te enseña, yo no hago penal, pero en mis épocas de facultad teníamos como materia de derecho penal. Un año la tuve que cursar. No me olvido más. La profesora dijo, ustedes tienen que hacer de cuenta que en derecho penal es imagen-foto. Fantástico. Yo veo una persona mayor de edad, veo una nena, me está pidiendo una guarda compartida, no necesito más. Falta resolución de las cosas cuando aparecen. Falta prevención en todo, en educación, en salud y en un montón de cosas. Otro de los puntos que por ahí hoy se habla respecto de lo que era el DNU, el tema de los contratos de alquiler. Alquiler es la temática, pero a ver, que no es una temática que yo aborde. Antes del DNU, y todos los que somos abogados lo sabemos, tenemos las leyes que entre ellas, si no me equivoco, no sé si cambió de número, pero en su momento el artículo 1197, que era ese el número, te decía que los contratos son leyes para las partes. Y los contratos son acuerdos de voluntades, que se llevan a cabo con discernimiento, intención y libertad, ¿ok? Entonces, obviamente que se evalúa la capacidad de los contratantes y un montón de cosas. Después tienen sus matices. Si vos entras en consumidor, tenés la figura de adhesión, porque digamos, los límites los pone quien ofrece el servicio, vos aceptás o no, etcétera.
Pero al margen de eso, la libertad de contratación existe de antes del DNU. Nosotros como abogados estamos obligados a informar sobre esto. No es que el DNU vino a traer, hay cosas que tiene buenas, hay cosas que tiene malas. Y hay cosas que vino a recordar que estaban ya en el código previamente. ¿Entendés? Otra de las cosas que aborda el tema de, no, que ya eso un poco está con el tema del DNU, otro poco con el tema de la ley ómnibus. El tema de que dicen, bueno, si le vamos a dar protección a los chicos, viste que hay toda una política de Estado de de los proyectos de hasta los 3 años de edad, etcétera, etcétera. El Estado tiene que estar siempre presente, y no porque lo diga el DNU, la ley ómnibus, o porque algún funcionario se le antojó que hay que ofrecer derechos hasta determinado tiempo. No, nosotros tenemos la Convención de los Derechos del Niño, donde el Estado se obliga nacional e internacionalmente a proteger a las infancias en todas sus áreas hasta tener determinada edad, y esa determinada edad no son los 3 años, ¿entendés? Entonces, también estamos obligados como abogados a clarificar esto. A mí me dicen, ¿te estudiaste en profundidad la ley ómnibus o los proyectos? Mira, los proyectos, vos agarrás un lápiz, lo vas usando y le vas sacando punta y ese lápiz se va achicando. ¿Qué quiero decir con esto? Ese proyecto seguramente se va a seguir puliendo, se va a seguir modificando. No voy a leer 55 veces un proyecto, ¿entendés? Hasta que no esté aprobado, porque nosotros para algo tenemos funcionarios que se les paga para que lean, estudien y aplican, con excepción de algunos casos que dicen que no tienen tiempo de leer. Pero bueno. Bueno, acá estoy totalmente de acuerdo con la protección de las cláusulas abusivas. La diferencia en la opinión con el DNU depende si responden a un interés de algún colegio de abogados o partido político. Bueno, ahí vuelvo al punto. Vamos a clarificarle al público que las decisiones que toma la política no es a favor o en contra de los abogados, será a favor o en contra de los ciudadanos. Nosotros somos operadores jurídicos que vamos a defender lo que tengamos que defender, porque nuestra labor es defender y proteger sus derechos. Me parece que también hay una falsa conciencia todavía en este punto. Las medidas que se toman no son contra los abogados, que se habla mal de nosotros, sí, un montón. Pero precisamente porque nuestro deber es velar por esos derechos y proteger esos derechos. Entonces, cuando veamos que hay algo descabellado, vamos a salir a hablar. Si vos me estás diciendo que hay un proyecto que va a proteger a los chicos hasta los 3 años, cuando hay una convención internacional del año 2005 que está incorporada a nuestra Constitución con supremacía y la mar en coche, yo voy a seguir saliendo a defender que a niños, niñas y adolescentes se los protege, de acuerdo a esas normas y esos principios, hasta tener la mayoría de edad. La mayoría de edad no es los 3 años. Pero estamos hablando de derecho, no de lo que le conviene al abogado, ¿se entiende? Claramente que las decisiones que se toman siempre responden a intereses políticos, que impactan en los ciudadanos, y por eso estamos nosotros, en el medio, para proteger y preservar esos derechos. El hecho de que saquen multas, por ejemplo, en el ámbito laboral, no están atacando el bolsillo del abogado. El abogado está defendiendo un derecho, están atacando el bolsillo del ciudadano, están atacando el trabajo en negro, digamos, ¿se entiende? Empecemos también a aprovechar estos espacios para generar ese tipo de conciencias. Porque la mejor forma de hablar bien de nosotros es hablando del derecho como corresponde. Somos lo que hacemos, somos lo que hablamos, somos lo que informamos. Y todavía yo no vi a nadie salir a decir, y si hay alguien que lo comente por acá, que las medidas son contra los ciudadanos y no, digamos, en favor o en contra nuestro. Nosotros somos operadores jurídicos, nosotros fuimos a la facultad para ser operadores jurídicos. ¿Qué significa que soy operador jurídico? Significa que leo y aplico el derecho. Punto. Tenemos un sistema democrático. Sí. Escucho a una colega que comparte el pensamiento. Dice. Bueno, muchísimas gracias. Otra de las cosas que tuve que informar, a ver,
Siempre lo cuento esto. Yo tuve la gracia de estudiar en una universidad pública. Mi mejor manera de hacer una retribución a eso, a poder acudir a una universidad pública con el pago de impuestos de todos, incluso míos, porque en la época que estudiaba trabajaba, es aprovechar a través del Instagram, informar derecho, porque si la gente no conoce sus derechos, no va a acudir a nosotros. Y yo informo mucho derecho preventivo, vos lo sabés, Gonza. Cuando salió el tema del DNU y salieron las cautelares, yo no vi a nadie a explicar por qué salieron las cautelares si el DNU no estaba firme. Tuve que salir a explicar porque sentía que faltaba en la sociedad esa información. ¿Por qué salieron medidas cautelares más allá de que el DNU todavía no está firme? Primero, el DNU tiene un plazo. Dice necesidad y urgencia hasta el 2025. No, o sea, no van a ser medidas que van a continuar en el tiempo. Tiene una fecha de vencimiento. Pero la realidad es que hasta tanto tenga firmeza, tiene validez operatoria en el tiempo en el que entra en vigencia hasta que se pueda llegar a caer o no. Entonces, era mi deber como abogada salir a decir, ¿por qué salieron las medidas cautelares? Porque la medida entró en vigencia más allá de la validez. Hasta tanto continúe o no en el tiempo, surte derechos que pueden ser beneficiosos o no. ¿Qué quiero decir con esto? Si hay alguna persona que se vio beneficiada por alguna medida en el tiempo de la vigencia del DNU, los derechos, por una cuestión de seguridad jurídica, se respetan. Si ese DNU se cae, pero yo adquirí un derecho durante la vigencia del DNU, ese derecho yo lo tengo. Es lo mismo que lo que pasa, por ejemplo, con el sistema previsional. Te dicen, no sé, un tema de turnos. Una persona, vos viste que el año pasado terminó la ley de moratoria, ¿no? La 26970 que era para mujeres. Pero si esa persona sacó turno en noviembre del año pasado y tenía que iniciar el trámite en enero, por más que la ley ya no estaba operativa, le tuvieron que tomar el trámite igual, porque adquirió el derecho desde el momento que sacó el turno. Entonces cayó la ley, pero le tuvieron que tomar el trámite porque no es culpa del ciudadano que al momento de pedir el turno le den inicio para 3 meses más tarde o 2 meses más tarde. A esto apunto cuando hablo de la seguridad jurídica. Sin ir más lejos, al día de hoy, tanto que estamos hablando, hoy estamos hablando del DNU 70-2023, te cuento, Gonza, los juzgados federales se caen abajo del decreto 460/99, estamos en el 2024, ¿sí? Porque, por ejemplo, tenemos la inconstitucionalidad que ya salió en varios fallos, por ejemplo, respecto del carácter de si es aportante regular o irregular para que le den un beneficio. Porque si una persona aportó más de 20 años y no los 30 que tenía porque se enfermó, porque se murió, porque el último aporte fue a 6, 7 años antes de que la persona, por ejemplo, derechohabiente inicie una pensión, no, pero el último aporte lo tuvo en 2012. Lamentablemente va a tener que ir a juicio para que le den el derecho. ¿Y somos nosotros los que generamos la industria del juicio? Cuando los mismos funcionarios te dicen, nosotros le vamos a decir que no porque dentro de la órbita administrativa no tenemos una norma que nos ampare, pero la justicia le va a decir que sí. Listo, me voy a la justicia. Pero no me voy a la justicia porque yo tengo ganas de ir a juicio. Me voy a la justicia porque me están mandando a ir a la justicia. Porque una persona aportó 23 años al sistema y no se lo están reconociendo. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de un enriquecimiento ilícito de parte del Estado que se queda con fondos porque no cumplís una norma por determinada condición? Me parece una locura. Porque incluso están vulnerando a la propia imagen del muerto de que lo que aportó en vida no valió, porque no me lo están dando. Entonces, ¿a dónde está la mirada por el respeto por la dignidad del trabajador que trabajó hasta donde pudo? Ese trabajador trabajó hasta donde pudo, no hasta donde quiso, no, trabajó hasta donde su salud se lo permitió. Me parece una locura que tengamos un baremo. No, mira, si te lesionaste la pierna, o sea, somos después hablamos de los órganos, de la venta de órganos. Bueno, ¿tu cuerpo vale?
lo que dice un baremo. Si te lastimaste un ojo, si te cortaste un dedo, si viste, te van cortando de a pedacito. Me parece una locura. Acá es simple, podés trabajar, no podés trabajar. En base a eso lo vemos. A mí me parece una locura. ¿Cuántos casos que hay que se inician por riesgo de trabajo? ¿Cuántos casos hay de personas que quieren trabajar y no la dejan trabajar? Digo, en plena pandemia, para que te des una idea, tuvo que salir una medida del Ministerio de Desarrollo Social a decir que las personas que tienen discapacidad pueden cobrar una pensión y trabajar. Tuvo que salir una norma en pandemia a decir que no había incompatibilidad. La gente no elige cómo venir al mundo. Uno nace y va creciendo y cada uno tendrá fortalezas y debilidades. Pero no hay respeto a la persona humana. No lo hay. Y lo vemos todos los días. Desde que te subís al colectivo, yo soy de esas personas que se suben al colectivo y le dice al chofer, buen día, tanto. Amén. Y el ¿Entendés lo más, que te digo? más del 70-80% ni 5 de bola te mira. Es una Son locura. cosas que se perdieron. Es una Lo locura. básico. No. Bueno, a ver, cuando salió el tema del decreto de tareas de cuidado, yo me puse como loca. ¿Por qué? Y acá te voy a citar muy concretamente por qué. En los considerando, a mí me gusta cuando sale una medida, no solamente leo la parte resolutiva, leo toda la previa, porque esa previa te sirve como fundamento cuando vos querés atacar una norma. Entonces yo me leo, ¿viste? Cuando dice, considerando que, o teniendo en cuenta, que en el año tal pasó tal cosa, que las personas tienen tal necesidad, que bla, 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 esta administración resuelve, bueno, yo todos esos fundamentos previos me los leo todos, me resirven para fundar en los escritos. Ahora, te sale un decreto de tarea de cuidado haciéndote un catálogo de hijos. O sea, si es biológico, si es adoptado, si tiene discapacidad, si además cobraba UH, si cuando lo adoptaste era menor de edad, según todas esas condiciones es la cantidad de años que te van a dar. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, la verdad me indigna. Ah, dice que se tiene que retirar. Bueno, queda grabado, así que vamos a seguir haciendo catarsis, Te no hay dijo, problema. nuevo seguidor, te dijo. Bueno, un placer, bienvenido a la cuenta. Entonces te hacen un catálogo de hijos. Si es biológico, 1 año; si es adoptado, 2 años; si tiene discapacidad, te suman otro año; si cobraba UH, te lo duplican. Entonces vos por ahí tuviste un hijo sano, biológico, no cobraste UH, te dan 1 año. Ahora tuviste un hijo adoptado con discapacidad, cobrabas, te dan como 5 años por un solo chico. Me parece una locura. En pleno gobierno que siempre se dijo defensor de los derechos humanos, me sacas un decreto de tarea de cuidados haciéndome un catálogo de hijos. Me parece una locura. Si yo tengo que dar una visión universal como Estado, lo que hago es, ¿hasta qué edad el sistema me impide anotar a mis hijos en la escuela? Ponele, hasta los 3 años, a partir de los 3 años estoy obligada a escolarizarlo, fantástico, te doy 3 años por cada hijo y se acabó. Pero no hago un catálogo de hijos. Me parece una locura. Como también me parece una locura que sea solamente para la mujer. Está bien, es la mayoría. Y esa minoría que a lo mejor tuvo que cuidar a los hijos y le corresponde ese derecho, ¿qué hacemos con ese público? Ah, nació hombre. No, lamentablemente no, nació hombre. No le corresponde. ¿A dónde está el enfoque humanitario en esos casos? O una persona que sea hombre o mujer, se vio impedida de poder trabajar al 100%, o lo que sea, o no pudo salir a trabajar porque tenía que cuidar a sus padres mayores. ¿A dónde está esa protección de derechos? Siempre la mirada es parcial, es bizarra, es a lo que le llega a la gente, es a lo que vende. No, señores, los derechos humanos no es a lo que vende. Los derechos humanos se protegen en su integralidad. No, si sos hombre o mujer, tuviste un hijo de tal manera o tuviste que cuidar a un adulto. Empecemos a contemplar situaciones respetando a las personas, porque cada medida que sale a mí me infarta. Cuando salió la prestación anticipada por desempleo, que el otro día me enojé mucho, porque había la Defensoría del Pueblo de la Nación,
salió a replicar esta política de la prestación anticipada por desempleo. Ay, si tenés los 30 años de aporte, te faltan 5, pero para jubilarte, y es solamente un tema de edad, podés iniciar la jubilación anticipada. No, no es jubilación anticipada, no le mintamos a la gente. Y me dicen, ¿por qué no es jubilación anticipada? Te voy a dar varias razones. No te pagan el 100% del haber. No genera derecho de pensión. Y si conseguís trabajo, se te cae el beneficio. ¿De qué jubilación anticipada me estás hablando cuando hay gente que se jubila y no pierde el beneficio? Porque los anotan como trabajadores pasivos o porque se anotan en un monotributo social. Y a pesar de estar jubilados siguen trabajando. Sin embargo, esa mal llamada jubilación anticipada, que es prestación anticipada por desempleo, si vos llegaste a conseguir trabajo se te cae el beneficio. Entonces informemos a la gente como corresponde. ¿Entendés lo que te digo, Gonza? Me acuerdo, Y todavía había gente que... me acuerdo cuando pasado, ¿te acuerdas que hicimos el vivo sobre, antes que, o cuando estaba, no, todavía no estaba reglamentada la nueva ley de moratoria? ¿Te acordás? No, no, pero También, ¿te acordás también. que en ese momento decíamos que todavía no estaba reglamentada cuando muchos ya lo publicaban y ya daban como queriendo decir que ya salió y que puedes hacer el trámite? Exacto. Y yo qué te dije en ese vivo, que no iba a asesorar gente hasta no tener el decreto reglamentario y no ver efectivamente cómo se aplicaba esa ley. Eso hace también a nuestra moral. Yo ya veo Nosotros no algunos, podemos... yo veo algunos ya, me indigna a veces ver publicando sobre el nuevo tipo de, lo harán como nuevo tipo de sucesiones o de divorcio. Es una locura. Pero bueno, Es una locura porque además, primero, estamos hablando de proyectos. No hay nada efectivizado. Y si hay algo efectivizado, estaremos nosotros para asesorar y defender, digamos. La gente es libre de hacer lo que quiera, pero que mínimamente que no se dé la cabeza contra la pared. Mínimo. La vez pasada también lo contaba. Una persona me pide asesoramiento para... Esto también hace a lo que es la idoneidad y respetar nuestro ejercicio profesional. Una persona me contrata para que la asesore porque tenía que hacer un reconocimiento de servicios, porque había aportes que tenía la probatoria y no estaba en el sistema. Le explico cómo tiene que hacer el trámite, no cómo tiene que hacer el trámite, perdón, qué documentación necesitaría, le hago el cómputo y le digo, sí, con esta documentación va a llegar a reunir tantos años de aporte, le hago todo el perfil previsional, listo, fantástico. Me dice, fantástico, y tengo una pregunta, ¿y para iniciar el trámite cuánto me sale? Le digo, cuánto es, no tengo nada que ocultar, digo, yo cobro lo que dice la ley. Entonces me dice, ahora te contesto, Fer, buen día. Me dice, no, está bien, deja, el trámite me lo hago yo sola. Claro, como yo ya la había asesorado, me dice, el trámite me lo hago yo sola. Así como yo te digo, no, no, deja que yo me ocupo. Bueno, fantástico. Pasó. Inició el trámite, se nota, le salió la resolución y agarra y me dice, ay, hola Griselda, tengo la resolución, necesitaría saber si está bien. Mi respuesta fue, ¿cómo voy a saber si una resolución está bien si yo no intervine en el expediente? Yo qué sé que te pidieron la resolución es acorde a lo que vos presentaste, cuando tampoco sé lo que presentaste. Yo no intervine en el expediente, yo te asesoré, pero no te hice la carpeta. Entonces no me pidas que te diga si la resolución de ese expediente es acorde a lo que hiciste, porque vos dijiste, yo me arreglo, el trámite me lo hago yo. Listo, fantástico. Entonces, ¿sabes qué? Pagale a alguien para que te haga un visado de carpeta y que se fije a ver si está bien o no. Tuviste la oportunidad de que la persona que te asesoró te haga el trámite y asegurarte que esté bien. Decidiste hacerlo sola pensando que era una simpleza. Pero cuando te salió la resolución tuviste miedo y viniste a preguntar de vuelta, pensando que porque te había asesorado te iba a poder contestar si la resolución estaba bien. No lo sé, yo no intervine en la carpeta, yo te asesoré. Se zarpan.
Sí. A mí me pasa, Claramente me pasa a no. veces cuando, por ejemplo, a uno que ya es cliente o algo, me dicen, tengo una sucesión trabada hace 7 8 años. Bueno, le digo, si querés, le digo, si la tengo acá, le digo, no, le digo, a mí me pagás primero y principal, porque tengo que ir a ver primero en qué estado está y qué pasó, porque para algo está trabado hace 8 años, 5 lo que sea. Además sabemos perfectamente muchas sucesiones no están digitalizadas todo. Y sí o sí te tenés que mover, que solicitar y demás cosas, le digo. A mí me pagás, yo lo analizo y te doy una respuesta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Quién tiene la culpa? Yo no tengo un problema. Excelente. No. Lo que pasa es que también hay una falsa conciencia de que el derecho es 2 más 2 y que todos los casos se aplican en un marco de manera igual y no todos los casos son iguales. Entonces se piensan que, ay, no me salió, no me tendría que haber salido, y yo qué sé si te tendría que haber salido. Si yo no sé lo que hay dentro de la carpeta y no sé ni siquiera si sos derechohabiente. Digo, hay cosas que son obvias. Obvias para Y una nosotros. cosa sabe uno cuando Por arranca, eso, una cosa es cuando uno arranca el caso de cero y otra cosa cuando te traen cualquier cosa que vos no la arrancás. absolutamente. Absolutamente. Acá esto que me decía Fer, bueno, un poquito repitiendo lo que decíamos antes, hoy por hoy la ley ómnibus es un proyecto, lo de los 1000 días sí ya viene de antes, del gobierno anterior, el proyecto de los 1000 días, pero yo sigo reafirmando que la protección y defensa de derechos de las infancias, infancia hablamos de derechos de niños, niñas y adolescentes, están dentro del marco de lo que es la ley 26.061, que va en sintonía con la Convención de los Derechos del Niño, con lo cual si yo veo que hay un caso que está desamparado porque esa ley tiene una fecha de término en razón de edad, yo esa ley o esa medida la voy a atacar por las normas internacionales que tienen jerarquía constitucional y aquellos pactos en los que el Estado está obligado, porque también hay 2 normas súper necesarias que no se difunden mucho y no sé por qué. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Tienen información valiosísima para usar en los escritos y que están dentro de la Constitución. Digo, las normas internacionales no es solamente decir artículo 75, inciso 22, 23. Agarremos los instrumentos y usemos los fundamentos de los instrumentos. Cualquier norma, sea proyecto de 1000 días, sea lo que pase con la sucesión, sea lo que sea, siempre vamos a tener normas por arriba que nos van a dar la posibilidad como operadores jurídicos de utilizarlas para proteger y defender los derechos de aquellos que sean vulnerables de acuerdo a su situación. Y vulnerables no es solamente que esté en situación de calle, puede ser vulnerable en razón de la edad, puede ser vulnerable por su condición, puede ser vulnerable, digo, la palabra vulnerabilidad no empieza y termina en la cuestión económica. Eso es lo que quiero decir. Es más amplia la definición, porque lamentablemente vivimos en una sociedad que está intentando pelear por una política inclusiva, y vuelvo a la definición, cuando la política tiene que ser integrativa. Somos diversidades formando un todo, no somos un grupo de personas que tienen que encajar en una moldura. Entonces el problema es ese. Mientras no tengamos la visión con enfoque de derechos humanos, en el sentido de que todos somos integrantes de un sistema, vamos a seguir teniendo juzgados que se caen abajo de carpetas. O en este caso va a colapsar el Lex 100, porque viste que hoy en día mucho se maneja desde la virtualidad. Pero la realidad es esa. Tenemos que empezar a analizar las realidades desde la persona, desde la figura humana. Eso es lo que está faltando en la práctica. Me parece que va por ahí. Me parece que va por ahí. Después, bueno, otra de las cosas que, viste que cuando venía el tema de qué gobierno asumía y después venía el tema de y qué funcionario va a ocupar, Acá, acá Fer te dice, a ver, se ahí me... te lo leo. El proyecto justo elimina como principios rectores a la Ley de Protección Integral de Derechos de la Mujer y a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Eh, Importante lo que decís. Claro. No, está buenísimo. Bueno, ahí vamos, Fer, a lo que estábamos diciendo antes. No deja de ser una medida inferior a las normas supranacionales. Incluso si hay que terminar en la Corte Interamericana, nos vamos a la Corte Interamericana, porque total, con la Convención y con todas las garantías constitucionales que tenemos,
tenemos para cortar tela, vamos hasta donde haya que llegar, pero me parece que pasa eso, que no hay conciencia todavía de para qué existe incluso el derecho, porque a veces hasta te terminás cuestionando eso. ¿Entendés lo que te digo? O sea, una de las cosas que justo que te iba a comentar, se decía que, a ver, ¿quién va a ocupar la dirección de ANSES? Primero pensemos para qué existen los organismos, porque por ejemplo, en algún momento se decía, bueno, a ver, a lo mejor la ponen a Píparo, acá no importa, acá no empieza y termina en a quién ponen, acá importa la formación que tiene esa persona para, porque a ver, partiendo de la base de ANSES, ¿para qué existe la ANSES? ¿No? Para dar sustento, las personas, la vida activa, vida pasiva, bla, 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 fantástico. Ahora bien, quien dirige ese organismo, ¿sí? Sabiendo que esto atraviesa la cuestión de, digamos, de los derechos humanos, ¿sí? Está buenísimo que, por un lado, haya una persona que tenga formación, no sé, lo que es trabajo social o trabajador social, no sé, Roberta era trabajadora social, fantástico. Hoy tenemos a Giordano, que es economista. Está bien, a lo mejor quien tiene formación en trabajo social no conoce las leyes de la economía, y quien es economista no conoce lo que necesita una persona para desarrollarse humanamente. Entonces, me planteo, ¿no surgió en algún momento la posibilidad de que haya dos cabezas en conjunto trabajando en lo que es el funcionamiento del organismo para atender la oferta y la demanda? Porque las leyes económicas sabemos cómo se manejan, ¿sí? Entonces, si hablamos de oferta y demanda, tienen que estar con formación en las dos caras de la moneda. Vos fijate, decían, bueno, a ver, ¿y Giordano qué formación tiene? Bueno, Giordano es economista. Trabajó en organismos de previsión social en la provincia en su momento, tiene experiencia porque trabajó en el área. Fantástico. Tiene que tomar decisiones que tienen que ver con cuánto le doy a tal persona para que se desarrolle, ¿no? Porque un economista analiza eso, atender, digamos, de acuerdo a cómo rigen las normas del mercado. Fantástico. Dentro de ese mercado de consumos de bienes y servicios y donde la persona se tiene que desarrollar, también tiene que haber alguien formado dentro de la cuestión social, precisamente por, digamos, el sentido por el cual se creó determinado organismo. Si no, ahí hay algo que está fallando. Evidentemente, un trabajador social solo no puede gobernar ese organismo. Y un economista solo tampoco, porque le está faltando la pata humana. Yo no escuché a nadie, por ejemplo, decir esto que yo te estoy diciendo, que a lo mejor es una locura, ¿eh? Los que nos están viendo ahora pueden estar diciendo, ¿qué locura está diciendo? ¿No pensaron en la posibilidad de un cargo directivo compartido? Cada uno formado en su área, tomando decisiones digamos, en conjunto, para tener una política de Estado más bajada a la realidad. Me parece que hay un montón de cosas que todavía no se están revisando. Ahí te hicieron una pregunta, Goza. Fíjate. Están preguntando. Acá lo que preguntan es si actualmente los medios económicos tradicionales no muestran la realidad. Y sabemos que a veces en realidad no muestran lo que quieren, a veces. Depende, muchas veces de las banderas políticas, depende de cada canal. Yo eso es lo que pienso. Bobri. Suena la alarma. Bobri. No, es una locura. A mí me parece que hay un montón de cosas que no se están hablando, hay mucha gente que tiene cámara y posibilidad de decir muchas de las cosas que hoy nosotros estamos diciendo acá porque tienen el conocimiento y la formación para hacerlo, y no se están diciendo. Y tampoco podemos, ¿cómo decirte? No podemos aturdir a la gente, no podemos asustar a la gente. Nosotros tenemos que informar, asesorar y proteger, porque el miedo paraliza.
Hay gente que dice, no, no hago nada, a ver si, no, no se trata de hacer o no hacer, se trata de estar, digamos, con la conciencia, la coherencia y la necesidad de poder asistir lo que hay que asistir. Uno para estar informado tiene que mirar todos los canales de noticia y aún así tenemos dudas sobre la certeza de lo que se dice, porque lamentablemente la prensa es el cuarto poder. Entonces, ya sea que se esté a favor o en contra del gobierno, mira, ¿sabes qué? Yo creo en lo que veo aprobado en el boletín oficial. Acá dice una persona que se quiere sumar al vivo para poder hacer unas preguntas. Es periodista, se llama Juan Pablo Guerra. Y la importancia de difundir derechos como Exacto, exactamente. No sé, ¿querés sumar esta persona que quiere participar para hacer unas preguntas? Total, este vivo es para listo, ¿querés? informar. Estamos para eso. Listo, ahí sumamos. Espera que le sumo. Ahí está, a ver. No se pudo Parece conectar. que no le anda la No, conectividad. parecería. Vamos a ver, vamos a intentar de nuevo. Tu niño está ahora así. Pero bueno, ¿y vos qué opinás de todo esto que estamos hablando? ¿Qué opinás? Yo qué opino, que muchas Ahora me estoy de acuerdo en todo lo que no, dijiste, no, vas a decir. cosas, algunas que vos mencionaste, yo por ejemplo capaz no las tenía, la realidad por ahí no llegaba a prestar atención, te soy sincero, y muchas capaz que pensé que por ahí ibas a hablar de otras cuestiones, o yo capaz no las tengo tan plasmadas, tan a la vista, porque no puede ser cosas que por ejemplo yo no haga habitualmente, a lo que más me dedico. Claro. Y en cambio, por ejemplo, si hablamos de, que creo que mencionaste, por ahí el tema de la ley ómnibus, sabemos principalmente que ahí tratan de sacarnos incumbencias, por ejemplo, a los escribanos, que eso pasó hace rato. Tal cual, tal cual. Bueno, ahí también tenés otro tema. Digo, ¿qué dice? Ah, Podrán ahí unir, a ver, este, intentamos, ahí a tenemos de ver, nuevo. la, la realidad es que, vuelvo al punto, Gonza, el proyecto es un proyecto, todavía no está Sí, firme porque esa ley. además Si llega a estar firme, sabemos que tanto sucesiones como divorcio, además, va a traer como complejo otra vez una nueva modificación del código. exactamente. Hay un montón de normas que se han declarado, incluso leyes que se han aprobado, que van en contra de la Constitución y hoy por hoy tenemos causas judicializadas por esas leyes. Entonces, esto es así. Nosotros tenemos la Constitución, usémosla. Tenemos las normas internacionales adentro, usémosla. Pero no nos quedemos en uso tal medida, qué sé yo. Yo tengo que hablar del derecho de carácter alimentario de un niño frente al organismo de ANSES y la Convención de los Derechos del Niño me permite hacer eso. ¿Entendés lo que te digo? Entonces, ¿por qué no voy a hacer uso de eso? ¿O qué facultades tiene ANSES? La vez pasada yo incluso lo conté en una charla que me habían invitado. ¿Por qué inicié una pensión con una partida original de matrimonio extranjero con sello nacional?
Y porque básicamente ANSES no tiene legitimación para atacar una partida de matrimonio. Y era imposible hacer lo que me estaban pidiendo. Y tenía otros elementos de prueba para acreditar lo que ellos necesitaban saber. Entonces, ¿cómo puede ser que al día de hoy ANSES siga, por ejemplo, exigiendo partidas actualizadas de matrimonio que sabemos que no dan fe pública al 100%, porque hay personas que se separan de hecho y no tramitan el divorcio, porque hay personas que se divorcian, tienen la sentencia y no escriben la sentencia? Entonces, pedir un documento que no están facultados a pedir, dudar de un documento que no están facultados a dudar, me tuve que ir al Código Civil y Comercial para poder atender esta cuestión. ¿Entendés? Y de esto tampoco se habla. De las potestades que se toman ciertos organismos para hacer o deshacer ciertas cosas sin tener facultad para ello. Y esto nos lo da la práctica. Por ejemplo, el otro día varios colegas, si lo llegaste a escuchar en un vivo, que estaban comentando que estaban enviando a, ¿cómo se llama?, a trabajadores a que envíen el intercambio telegráfico, que arranquen con un telegrama, y el encargado de distintos correos ya se tomaba la potestad de rechazarlo, porque decía que estaba en vigencia el DNU. Tuvo que mandarlo a otro correo y ahí se lo aceptaron. No, es una locura. Es una locura porque, el DNU estará vigente, pero no está firme, y las medidas que hay adentro son inconstitucionales. Entonces, vos, la carta de documento, o el telegrama, o lo que sea, me lo vas a tener que tomar. Y se accionará por los canales que corresponda. Digo, eso también hace a nuestro deber y a nuestra ética profesional y a nuestro trabajo como operadores jurídicos. O sea, volvemos al punto, siempre se ignora y se ningunea a los abogados como si fuésemos nosotros culpables de tomar decisiones. No, nosotros tomamos la decisión de ejercer la profesión, nos llega el caso, lo atendemos y lo trabajamos, punto. Acá Fer dice, es re importante la jerarquía de las leyes y el rango constitucional de todos los tratados suscritos por Argentina. Exactamente. Exactamente. Digo, cuando nosotros vamos a la facultad y tenemos derecho constitucional, constitucional profundizado y analizamos fallos y un montón de cosas, si hay casos que llegan a esas instancias es porque hay normas importantísimas que nos habilitaron llegar a esa instancia. Si no, moriría en una primera sentencia con un rechazo in limine. Digo, ¿se entiende? Entonces, hay que empezar a tener, digamos, conciencia de las herramientas que como abogados tenemos para poder actuar. Si hoy, actualmente, está todo el sistema normativo convulsionado, mi contrarrespuesta es, el sistema normativo no está convulsionado, hay una norma vigente que no es superior a nada, que no sabemos cuánto tiempo va a estar, y si deja de estar seguimos teniendo trabajo. Hay una ley que todavía está proyectada, que no está finalizada, y cuando esa ley dicte una medida inconstitucional, utilizaré las normas que están por encima para defender lo que tenga que defender. Digo, no hay mucho más que analizar. Yo no me vuelvo loca, ni me asusto, ni le lleno de información a la gente la cabeza para marearla más, porque no todos tenemos el mismo entrenamiento de lectura de las cosas que salen y se publican. Entonces, si tras todo lo que sale y se publica, yo salgo a alarmar y a asustar, lo único que hago es fomentar la paralización de la sociedad. Cuando hablábamos al comienzo de lo de la junta de firmas que estoy haciendo, ¿sí? Digo, el tema de que los chicos tengan, digo, le dan planes, le dan esto, le dan lo otro. Digo, tener una buena base educativa también forma parte de no hacer un pueblo ignorante. Exacto. La estimulación del habla es re importante porque vos estás trabajando con la plasticidad cerebral y a nadie le importa. Te puedo asegurar, y no porque yo abrí la petición, si es otro, la acompaño también. Esta petición que estoy haciendo la tendrían que firmar todos los argentinos. No solamente, yo todavía no llegué a las 200 firmas. Y tengo que salir a explicar por qué motivo lo estoy pidiendo. Entonces, lamentablemente, voy a tener que seguir juntando firmas y subiendo historias y posteos y buscando funcionarios hasta que alguien entienda
Que la ignorancia del pueblo no empieza y termina en que le doy 2 pesos para que no estudie ni se capacite y nos vote. Fomentar la ignorancia del pueblo también es no dar un sistema educativo acorde a la necesidad de acuerdo a la edad biológica que transita esa persona. Porque los chicos son sujetos de derecho también. Vengo a recordarles, no es que nosotros éramos dibujos animados y a determinada edad somos personas. Hola, y acá estamos hablando en un vivo de Instagram. Los niños son sujetos de derechos. Entonces, acá vamos a decirle a la persona que, bueno, nosotros tuvimos voluntad de sumarlo, pero bueno, la realidad es que hay algún problema técnico, no sé, en tal caso después que lo que necesites saber con tranquilidad y con tiempo, total el vivo vos lo vas a dejar guardado, que escriba el comentario, que mande mensaje y pregunte, no hay problema, y se le contesta, que se quede tranquilo, porque lo veo como muy interesado en querer sumarse y bueno, a veces la tecnología no acompaña. Nos pasó que tuvimos los inconvenientes de entrar. Entrar. Pero bueno, básicamente todo lo que tengo para decir en el contexto actual y desde el enfoque de derechos humanos es todo lo que abordamos en este encuentro. Después, cuando salgan las medidas aprobadas, se analizarán y se revisará lo que haya que revisar. Pero no me voy a quedar ni en la queja ni en el difundir miedo, porque me parece que no va por ahí. Porque considero que, por ejemplo, los que trabajamos incluso con adultos mayores, respetar a esos adultos mayores también es respetar su psiquis. No empieza y termina en, no hay que decir que son viejos, ya sabemos qué, o hay que preservar o cuidar tal cosa. Sí, también hay que preservar su salud mental, porque la cabeza a veces es una bomba de tiempo. Le tirás información hasta que la gente estalla. Entra en ansiedad, entra en pánico, entra en un montón de cosas. Tenemos que ser responsables de las cosas que decimos y hacemos. Porque nosotros como abogados también tenemos que tener el respeto desde el enfoque de derechos humanos a la hora de informar y a la hora de advertir lo que pasa. Entonces, desde mi lugar, elijo la tranquilidad. Elijo informar para tranquilizar. Elijo decir, si hay un DNU que viola derechos, quédense tranquilos que hay otra herramienta que los protege. Sus derechos siguen en resguardo. Si hay una norma que es un proyecto, quédense tranquilos. Es un proyecto. Hasta que no esté firme, si hay algo contrario a derechos, se va a seguir defendiendo. Veremos en unos días qué pasa, porque sabés que el DNU, vos tenés se conforma la bicameral hace el dictamen se sube y después cada cámara ratifica o no. Estamos en un veremos todavía. Así que... Porque encima supuestamente ya habíamos hecho un par de cosas para que se apruebe y, por ejemplo, la parte de la reforma de la ley ómnibus creo que lo habían sacado, me parece. Claro, porque venía como incluido, de paso, ya que estamos, y ahí estamos en lo que yo te digo de que hay que leer todo, la previa, los considerando, los artículos y toda la parte resolutiva. Porque encima había un montón de cosas, eso era lo que también, muchas cosas. Polirrubro parecía demasiado, un tutti frutti. Es que a veces hay cuestiones que revisten una necesidad de política de Estado, que va más allá de lo económico. Acá dice que aparece, yo no lo estoy viendo a la persona que dice que aparece, yo te veo solamente a vos. No, por eso debe ser un... Así que desde ese lado... Conectar y no aparece. Debe haber algún problema. Exacto. Yo solamente te estoy viendo a vos, no veo la pantalla dividida. Pero bueno, retomando porque me pierdo si no. Retomando el tema, creo que hay una cuestión de que hay que dar tranquilidad a la gente, que sepan que estamos nosotros para asesorarlos, representarlos y defenderlos, que sepan que hay cosas que todavía tenemos que esperar y que si hay que atacar algo siempre va a haber una norma que nos permita hacerlo. Que traten de informarse pero no de asustarse, ¿sí? Y respecto de lo que son los proyectos que vayan a salir, que tengan una mirada más integral, porque digo, si las normas regulan la vida de las personas en sociedad, el enfoque humanitario estaría un poquitito relegado en algunas cuestiones. Entonces hay que rever eso, hay que rever contenidos. Esto que yo te estoy diciendo de lo de la estimulación del habla, vos decís, es algo básico, y sin embargo es re importante, es atender la raíz de los primeros años de vida de la persona.
Entonces seguimos en esto, seguimos hablando de lo mismo, seguimos concientizando hasta que se entienda, y no se entiende, y no se entiende. Así que ojalá que esto que estoy pidiendo realmente sea atendido con la seriedad que corresponde. Hasta me he atrevido a escribirle, yo no tengo ningún problema en decirlo, a muchas cuentas que tratan cuestiones inclusivas y cuestiones de discapacidad, si podían acompañarme en esta difusión, porque sabemos cómo funcionan las redes, que el algoritmo, porque esto no es solo por mi hijo, es por todos los chicos, y cuando por ahí la respuesta es, no, pero en realidad no es discapacidad. Claro, estamos tratando de evitar que llegue a la etiqueta para que tenga una formación sana. Entonces, como no llega a la etiqueta, no lo difundimos. ¿Entendés? Como no llega a la etiqueta, no lo difundimos. No me parece. Me parece que estamos hablando de preservar las infancias, la psiquis de los chicos, la plasticidad cerebral, es mucho más profundo. Así que bueno, eso es lo que tengo para compartirte. No sé si hay alguien que quiera preguntar algo, pero yo mucho más de todo lo que hablé en este tiempo, a hoy, para decir, no tengo, solo dar tranquilidad. A lo sumo, cuando haya algo reglamentado, haremos otro nuevo video. Seguramente, ya con los chicos en el colegio va a ser por ahí un poquito más tarde o cerca del mediodía, no va a haber problema. Pero bueno, sí déjame aprovechar a Dale. difundir que nosotros durante el año, más allá de la feria judicial, los abogados seguimos trabajando, ¿sí? Y en la asociación también seguimos trabajando, compartimos información, nos sacamos dudas, nos acompañamos, que aprovechen estos espacios. En mi época esto no existía, ni en época de facultad ni cuando me recibí. Entonces, que sigan a la asociación, que se sumen a los grupos de trabajo, todo lo que tenga que ver con el ejercicio independiente les va a ser de mucha utilidad. O por ahí trabajan en relación de dependencia y también independiente, con matrícula activa. Y bueno, vos lo sabés porque vos lo ves los chats. Todo lo que se comparte es valiosísimo. Bueno, no sé, fíjate si podés sumarlo a través de esta cuenta al seguidor Juan Guerra, y si no llegás a poder ya lo vamos cerrando, porque a ver si no queda guardado. A ver ahora. Ahí podemos, a ver si podemos. No sé qué hora es ahora, Gonza. 9:20. Ahí le mandé. Perfecto. Ahí para. Gonzalo, al fin te cuento, Gonzalo, vos ahí arriba a mí no me ves, porque el Instagram de mi programa se llama La Verdad No Contada. Ahora yo me uní desde mi cuenta personal de periodista. Sí. No sé por qué no me veían, no sé, pero hago rapidito porque tengo 10% de batería. Igualmente, los quiero invitar a que participen en mi programa de radio televisión, porque me gustaría informar temas que la licenciada pudo hablar y pudo tocar. La pregunta mía cortita es la siguiente. ¿Creen que es posible generar la mejor versión en estos casos, sabiendo que hoy en día la información no es la apropiada para que la gente pueda ser libre y auténtica? No sé si me entendió. Perdón, se entrecortó. Sí, es que le anda a ustedes muy mal la internet, no soy yo. Entonces, a vos, Grit, te vi muy entrecortada, la voz de ambos se les cambiaba, anda muy mal Instagram. Bueno, a ver si, porque lo único que llegué a entender hasta si era posible crear la mejor versión, pero no entiendo apuntado a qué y después se entrecortó. A los pasos. Apuntado a esto de querer empezar a ver a un otro como una persona con sus propias características y no como la persona discapacitada.
Ah, perfecto. Sí, a ver, yo creo que, como dije un poquitito antes, nosotros tenemos, las políticas públicas en principio nos gobiernan a todos y las normas son para todos y todos tenemos los mismos derechos. Acá no hay un rango de derecho de acuerdo a lo que uno, a cómo uno vino al mundo, ¿sí? Y cada uno va a tener su abanico de necesidades al alcance de la mano en la medida que lo necesite, como corresponde. Ahora bien, mientras nosotros sigamos difundiendo inclusión en vez de integración, por eso me interesa, yo sé que hoy en día tiene mucho más peso inclusión y se difunde mucho el tema inclusión, pero me permito revisar ese tipo de empujes, porque ese tipo de empujes es lo que hoy nos coloca en otro lugar, nos coloca en el lugar en el que el Estado tiene un marco en el cual, bueno, si no encajas con estas normas, no va. Mi mensaje, o lo que yo estoy tratando de este año, me propuse empujar, es empezar a hablar de integración. Cuando hablamos de integración es atender las diversidades como corresponde, porque por ahí no existe la misma capacidad intelectual para compartir un aula, pero por ahí sí puede existir la misma capacidad integral de compartir un patio y de que todos entendamos que cada uno viene al mundo con distintas realidades. Como quien dice, salir de la burbuja, porque pareciera que se forma un estado ideal, lejos de la realidad. La realidad es otra. ¿Puede haber aulas intercaladas en vez de que haya escuelas especiales y escuelas comunes? Sí, ¿por qué no? ¿Quién lo impide? Pero bueno, para eso hay que hacer una reorganización de los recursos del Estado, claramente. Mientras tanto es más fácil la cultura de la etiqueta, porque es más fácil rotular la cajita de los lápices rosa y los lápices celestes, que entender que una cajita puede tener una subdivisión con espacios de integración donde se puedan intercambiar y conocer realidades. Entonces, la política tiene que ser más integrativa. No, todos los que son así van para acá, todos los que son así van para allá. ¿Se entiende por dónde va, Juan, el mensaje? Se cortó, se fue justo al segundo, se le habrá acabado la batería, porque te acordás que estaba Ah, con poca batería. Pero bueno, igual quedó grabado. en cuanto a su primera pregunta, si es posible, sí, con voluntad y organización del Estado todo es posible. Porque los recursos están, mal distribuidos, pero están. No sé si hay alguien de los que todavía está, porque veo que Sí, entran y salen, que quieran aprovechar a preguntar algo, no, o si vos querés no, ya preguntar algo. estábamos, me parece, porque yo la verdad que creo que vos siempre sos muy clara y la que más participó igual siempre fue el doctor que se fue y Fer, que Fer estaba, pero Sí, también también, nos mandó saludos, así que sí, sí. yo por mí, Así que bueno, por ahora yo esperemos, como cierre, lo que te puedo decir es esperemos a ver qué pasa con la continuidad o no del DNU. Las medidas cautelares son por su vigencia, no por su validez. Y, y ver qué pasa con lo de la ley ómnibus, qué puntos se van a terminar tocando, modificando o no. Pero me parece que para eso existe un sistema democrático con división de poderes para que cada uno trabaje en su área. Sí es cierto que hay mucha gente que está ocupando una banca que no tiene formación para debatir, y eso sí me parece grave, porque una cosa es que tenga derecho de participación y otra cosa es que tenga el conocimiento para poder participar. Que pueda participar desde lo que necesitan del Estado para formarse como ser humano es una cosa, que tengan formación para tomar decisiones con impacto en todo el país, me parece otra. Para algo hay formación, para algo nos capacitamos, para algo estudiamos. Entonces empecemos a valorar también las personas que han puesto años de su vida al servicio de la educación para formarse y poder generar un mejor estadio en esto que llamamos vida, ¿no? Mientras estemos, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, mientras estemos, hagamos lo mejor que sí, sí. podemos. Bueno, Gris, muchas gracias por la participación como siempre, no te quiero robar más tiempo, que en cualquier momento se te despiertan los niños. Sabes que este Tal cual. espacio es No, tuyo, gracias a vos. sabes que este espacio, Gracias por invitarme. ¿Eh? sabes que este espacio es tuyo, tenés las puertas cuando quieras.
Gracias, gracias. Sí, sí, a ver, yo todo lo que pueda aportar, siempre aclaro que cuando me conecto o me entrevistan o me invitan para hablar, estos espacios yo los aprovecho precisamente para informar, porque todo parte a partir de salir de la burbuja del desconocimiento. Entonces, todo lo que sea para informar y informándose previamente, ¿viste? Cuando yo salí con esto de juntar firmas por lo de la estimulación del habla, eso que te contaba antes, no es que empezó y terminó en pedir lo obvio, no, me informé de cómo trabaja el cerebro infantil, me informé sobre neurolenguaje, me informé sobre los servicios de fonoaudiología, qué diferencia hay entre un fonoaudiólogo neurolingüístico, cuál es la labor de un psicopedagogo, un montón de cosas. No es que pido, y no, yo pido y me sigo informando y me sigo enterando que lo que pensé que era algo tan simple tiene un impacto altísimo y es súper importante. Entonces, aprovecho para informar, siempre que se pueda, desde nuestro lugar. A veces se viralizan tantas cosas innecesarias que cuando tenemos los espacios para informar hay que aprovecharlos. Así que te agradezco. No, gracias a vos. Bueno, gracias a los que tan temprano decidieron conectarse, Son un montón. aunque sea de a ratito. Y bueno, y después, si quieren, viste que yo tengo el canal de YouTube, podemos subirlo también en YouTube para que puedan ver toda la charla que hicimos hoy. Dale. Besos a todos, saludos Gri, nos vemos. Besos, Gonza, gracias por la invitación. Chau, chau.